Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos entonces al libro de Joel, en el cual vamos a continuar nuestra clase. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo Joel capítulo 2, versículo del 18 realmente hasta el 32 es toda la sección que estamos analizando. Sin embargo, lo que Pedro reclama que se cumple en el día de Pentecostés, iniciando de ahí en adelante esta promesa, es desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Entonces, algo muy importante que tener en mente cuando vamos analizando esto. Ya vimos el versículo 28, analizamos todo, estudiamos de cómo el versículo 28 nos está presentando una profecía que iba a ser derramado, ¿se acuerdan?, a toda carne. Esto es todo ser humano. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, vemos hacia los judíos, y luego Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante, ya vemos los gentiles. Toda carne es introducida o derramada al Espíritu Santo. Aquí también encontramos este versículo. Este versículo, solamente les mencioné algo yo rápidamente, el versículo 29. Pero esto es uno de los versículos que, por falta de haberlo estudiado, algunos concluyen erróneamente en quién es el pueblo de Dios. Esto nos ayuda a reforzar ese pensamiento. Porque lo que Joel está hablando, que va a suceder en el futuro y que se va a cumplir, mejor dicho, en el día del Señor, en el día de Pentecostés, en el día del establecimiento de la iglesia, Pedro lo cita y dice: esto es lo que dijo el profeta Joel. Alguien que lea el pasaje de Joel capítulo 2 y versículo 29, por favor. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiero que tenga en mente que la sección del 28 al 32, quiero que tenga esto, y lo voy a estar repitiendo porque necesito hacer hincapié en ello. Porque habrá gente que va a querer sacar, cuestionar o traer cosas fuera de su lugar y fuera del contexto del cumplimiento del tiempo. Cuando aquí nos presenta Joel el capítulo 29, de lo cual va a traer un derramamiento otra vez, haciendo referencia al Espíritu, pero ahora dice a sus siervos y a sus siervas. Quiero que recuerde lo que acaba de decir el 28. Esto va a ser derramado, dice. El Espíritu será toda carne. Ahora lo dice en otras palabras, la misma promesa, a sus siervos y a sus siervas. La palabra que encontramos aquí en el hebreo para siervo y sierva es la misma, Ebed, y esta palabra conlleva la idea de un esclavo, un sirviente y o un siervo. ¿Okay? Y según la palabra hebrea, nos deja saber aquí en esto anaranjado bajo, no sé quién no lo pueda leer esta parte, en paréntesis. Uno que es propiedad de otro, comprado para servir hasta que sea válido o consiga comprar su libertad. ¿Okay? Dice que es alguien que está en posesión o propiedad, por decirlo así, que le pertenece a alguien, y tiene que haber un precio, tiene que haber un pago para liberarlo de esa situación. Quiero que tenga esto en mente. Dios está diciendo: sobre mis siervos yo voy a derramar mi espíritu. Cuando vemos la Septuaginta y analizamos la palabra griega usada en esa ocasión, bajo la versión griega, encontramos la palabra doulos. Y esta palabra es usada en el Nuevo Testamento continuamente. Y el contexto del Nuevo Testamento la presenta como, o centra la idea, principalmente en su pertenencia o siendo posesión de Cristo o de Dios. Entonces usted ve Romanos 1:1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Está Pablo diciendo que él le pertenece, que él es aparte del pueblo, como también el siervo, quien sirve voluntariamente a su Señor. Okay, eso es muy importante tener la definición tanto del hebreo como la del lenguaje griego.
y ambas conllevan a lo mismo. Lo que está diciendo Dios, en otras palabras, es que Dios va a derramar su espíritu en las personas que, ¿qué cree? Que le pertenecen. Quiero que tenga eso en mente. Cuando la gente hoy en día pregunta si tiene el Espíritu Santo, no lo puede tener si no le pertenece a Dios. Eso es muy importante. No lo puede tener, al menos que estudiemos de Hechos capítulo 2, cuando Pedro hace referencia a esta profecía y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y si el derramamiento del Espíritu Santo sucedió en Hechos capítulo 2, y de ahí inició la promesa, esto viene inmediatamente después. Entonces, recalcando el profeta Joel, revelación de Dios ahora para con los judíos en ese entonces y para los judíos en el tiempo de Pentecostés y para todo hacer, en este caso para nosotros, está diciendo Dios que la persona que le pertenece va a darle Dios su espíritu. Ahora, ¿cómo es que le pertenece? Sería la pregunta. Hay un pasaje ahí, no lo tengo en la pantalla. Génesis 2, 7 dice que Dios cuando nacemos nos da espíritu de vida. Ok, pero ese sería el espíritu de la vida. Cuando habla de darle que sopló el aliento de vida, ¿verdad? Ahí encontramos Dios poniendo parte de él en el ser humano. Y es muy importante eso, hermano. Téngalo en mente, porque ¿qué es lo que está haciendo Dios ahí? Aparte de darle vida, ¿qué es lo que está haciendo? ¿En quién más hizo eso? ¿En qué otro ser? En todo ser humano. Solamente el ser humano. Ningún animal, ninguna bestia, nada más recibió lo que Dios depositó en ellos. Tengan eso en mente también, porque Dios está poniendo valor, está dando algo de Él al ser humano. Pero lo que estamos aplicando aquí es en el día de Pentecostés, de cuando Dios hace referencia, Pedro, a través de esta profecía, y al hacer referencia a esto, él está diciendo, estas personas me pertenecen a mí. Por consiguiente, yo les doy mi espíritu, porque son parte mía, son mis siervos. Ahora, 2 de Corintios, un pasaje que conocemos, 2 de Corintios capítulo 5, y el versículo, vamos a tratar de solamente reducir la lectura, vamos a leer del versículo 17 al 21. No está en la pantalla, pero téngalo en mente, si quiere hacer nota, escríbalo. 2 de Corintios capítulo 5, del 17 al 21. Que lo tenga, dale lectura, por favor, a voz alta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliemos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ahora que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Eso? Sí, claro. Note que desde el versículo 17 habla de ser una nueva criatura. El versículo 18 dice, esto hace Dios. Y esto lo hace a través de una reconciliación. El Evangelio te reconcilia para con Dios. Ese mismo Evangelio hace que tú y yo, todo ser humano que venga a la obediencia de Él, venga a la adopción y se convierte en hijo e hija de Él. ¿Qué hace un padre cuando adopta un hijo? ¿O qué hace una madre y un padre cuando tienen un hijo? Ese hijo está ahora que, cuando nace esta criatura,
Ahora todo lo que papá y mamá tiene, esta criatura va a heredar, ¿verdad? Y va a tener posesión de ello. Va a tener control de estas cosas también. Va a tener el beneficio de lo que papá y mamá tienen. ¿Verdad que sí? Es lo que está haciendo Dios. Cuando la persona le pertenece al obedecer el Evangelio, de lo cual Joel hace referencia de esto y Pedro hace hincapié. Esto fue dicho por el profeta Joel en el día de Pentecostés. Lo que están viendo, lo que están escuchando es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante les iba a explicar cómo es que Dios va a derramar el Espíritu en los siervos. O mejor dicho, ¿a quién? Y siendo siervos es porque ya le pertenecen. Entonces, al obedecer el Evangelio en Hechos 2 y versículo 40, que encontramos que Pedro está persuadiendo a aquellas personas, y estas personas creen en la palabra y se bautizan. Entonces, vienen a la posesión de Dios, ¿verdad? Y al ser posesión o familia de Dios, como Efesios 2:19 nos dice, que ahora una persona se convierte en familia de Dios al obedecer el Evangelio, entonces el Espíritu de Dios se derrama en esa persona. Nos dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y ¿qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces lo que el Espíritu Santo se derrama en la persona, se da, es en el bautismo, porque es allí cuando ya esa persona le pertenece a Dios. Porque para ser siervo, tú tienes que voluntariamente sujetarte a la voluntad de Dios. Eso es lo que está hablando. Entonces no hay ningún siervo que no haya renunciado a sí mismo. No hay un cristiano que no haya renunciado a sí mismo. Por eso es de que si la persona no ha renunciado, ha ido al bautismo, teniendo fe y confiando en Dios, sabiendo que está obedeciendo, no recibe el Espíritu Santo. Si no hace eso, no recibe el Espíritu Santo. Si no recibe el Espíritu Santo, no le pertenece a Dios. Si no le pertenece a Dios, no tiene perdón de pecados todavía. El mismo Joel está haciendo hincapié en esto. ¿Cómo quisiera a veces explicarle esto de palabras más sencillas, si se pudiera? Explicárselo a amigos, a personas que entienden diferente, que creen que han obedecido la voluntad de Dios, que piensan, que declaran con seguridad que tienen el Espíritu Santo. Joel lo deja claro. No, mis siervos, mis siervas, aquellos que me pertenecen. Por eso Marcos 8:34, ¿verdad? Si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Solamente si te conviertes en siervo, estarás dispuesto a obedecer. Y no muchos están dispuestos a convertirse en siervos. Todo lo que nos explica Mateo 28:19 al 20, cuando nos habla de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos esto es bautizándolos en la posesión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entregándolos ahora a esa posesión, a esa autoridad. Por eso Mateo usó muy bien las palabras para explicarlas. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu Santo para que comprendiéramos lo que Joel está diciendo. No hay cómo errarle en este principio. Joel está siendo muy claro en ser bautizado en la posesión, en pertenecer. 1 Corintios 6:19 al 20. Alguien que nos lea ese pasaje. Y usted se va a acordar de esto. Alguien más busque Hechos 20:28. Estos pasajes con este Joel capítulo 2 y versículo 29 tienen que ir de la mano. Alguien que lea 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Note, ¿ha sido qué? Comprado por precio. No, eso es lo que hace un siervo. Alguien te ha comprado. Alguien te ha librado de algo. Alguien te dio esa libertad. Y hay un precio que se pagó por ti.
Y por ese precio ahora tú le sirves a Dios. Porque voluntariamente consideraste que vale la pena servirle a Dios. Que te has convencido. Cuando vemos estos ejemplos, Joel capítulo 2 y versículo 29 había dicho esto antes, pero lamentablemente falta conocimiento en estos libros. Por eso la gente y el mundo concluye diferente. ¿Sí? Se olvida de estas profecías. Y si nos quedamos en Joel, vamos a ver cómo todo va a ir cesando. En Hechos capítulo 20, versículo 28, otro pasaje que nos dijo, aquí ya Pablo nos dijo, no eres tuyo, le perteneces a Dios. Joel dijo lo mismo, mis siervos, mis siervas. Yo a ellos les he dado mi espíritu. Palabras del apóstol Pablo, igualmente, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Hechos 20, 28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La Reina Valera dice ganó. Realmente la expresión ahí es compró, dar un precio, pagar, un rescate, pagar una cantidad por esa persona o por dichas personas. El precio del pecado, Cristo lo pagó completo. Cuando vemos esto una y otra vez, Joel capítulo 2, versículo 29, tiene más claridad. El Nuevo Testamento estaba aclarando esto. Joel ya había dicho, esto va a suceder. Pedro dijo, esto ya empezó a suceder en el día de Pentecostés. Es importante notar que solamente las personas que han obedecido el Evangelio son consideradas pueblo de Dios. No hay cristianos que no han obedecido el Evangelio. No existen. No de acuerdo a Dios. El texto nos dice, tienes que ser siervo o sierva. Tienes que haber obedecido el Evangelio. Tienes que haber entrado en la posesión de la deidad. Tienes que haber sido comprado. Tienes que haber sido rendido tu vida al Señor. Si no, no eres hijo de Dios o hija de Dios. Joel ya lo dijo, esto va a suceder. Y lo que hace el Nuevo Testamento lo respalda. Hechos 2.38, Hechos 22.16, Efesios 1.13 nos habla que el Espíritu Santo es el sello que Dios da. Dejando saber que este es mi hijo, esta es mi hija. Joel 2, versículo 29. Muy importante pasaje. Muy importante estudiar este pasaje y tenerlo en mente. Entonces, es imperativo que recordemos que esta sección continúa hasta el versículo 32. Porque lo que viene ahorita en el versículo 30 es algo que tenemos que comprender a lo cual está hablando. Y de ahorita que se los explique va a decir usted, ok, ya veo a lo que se está refiriendo. Pero mientras, si usted lo lee por leerlo, va a fallar en observar varias palabras dentro de esa oración o dentro de ese versículo. Entonces, recuerde, el Espíritu fue derramado en la era cristiana, porque el versículo 28 así inicia, el 29 tiene que ser en la era cristiana, lo cual vimos que sí, el 30 va a venir hablando de esa misma promesa llegando a su completud o a su totalidad. Note lo que dice el versículo 30, alguien que lo pueda leer, por favor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Note lo que dice ahí. Alguien va a decir, a ver. ¿Cuándo fueron estos prodigios en el cielo, en la tierra, en la sangre, con columnas de humo? A ver, el Nuevo Testamento no habla nada de esto. Recuerden, si concluimos que el versículo 28, 29 y 30 son parte del Nuevo Testamento, esta sección tiene que estar en el Nuevo Testamento. Y les voy a decir, sí lo está. ¿Sabe dónde está la clave? De todas estas palabras hay un solo verbo. Y el único verbo que está es daré. Esa es la acción. Y esto daré es posesión. Es positivo. Es alguien que está tomando esta acción. Alguien la está tomando en posesión diciendo esto yo lo voy a hacer. ¿Quién es este? ¿Quién es el que va a dar? Dios. Entonces Dios va a dar prodigios
que van a hacerse en el cielo, en la tierra, en la sangre, el fuego, columnas. ¿Sí? Dios, todos son sustantivos. Todos describen la acción que va a hacer, en este caso Dios. Entonces, si usted entiende eso y mantiene el verbo, que es un verbo dativo, Él hace la acción, de Él viene, de Él proviene, es voz activa, yo voy a hacer esto. De Dios van a proceder todas estas cosas. Esto quiere decir que el hombre no va a intervenir, solamente Dios lo puede hacer. Pero el hombre será un instrumento por cual Dios llegue, o el canal por cual Dios lleve a cabo estas obras. ¿Ok? Algunos de los comentaristas, mencionaba esto con el hermano anteriormente y nomás le comenté eso, no le expliqué nada, solamente le dije que los comentaristas aquí toman camino para donde ellos creen. Y le digo que el hermano Kurt Castleman siempre me decía, hermano Rogelio, cuando tú estudies, lo último que tienes que considerar son los comentaristas. Pues, ¿cómo? Pues entonces, ¿cómo voy a entender? Me dijo, Rogelio, cuando tú estudies la palabra de Dios, tú estudias la Biblia y luego vete al original. Y ya que hayas estudiado la Biblia al original, si todavía no entiendes de cómo aplicarlo, considera un comentarista. Dice, pero te vas a dar cuenta si el comentarista está de acuerdo al pasaje. Si empiezas al revés y te vas primero al comentarista, vas a querer meter esa mentalidad aquí. Dice, y vas a errar. Y vas a darte cuenta, no encaja. Y ahora que estuve estudiando este pasaje, lo he estado viendo la semana y no es fácil, hermanos. Los comentaristas tienen como unos 30 libros ahí y viendo uno tras otro, unos no dicen nada, otros solamente comentan algo muy general, ¿no? Pues son las señas que Dios iba a hacer para traer al pueblo en obediencia y ya. Y dice uno, pues eso yo también ya lo sé, pero ¿qué más me vas a decir? Y solamente brincan. O agarró uno que no estoy de acuerdo con Kaufman, hermano de la iglesia, porque su comentario de él agarra y aplica esto en el tiempo de Jesús. Esto es regresar para atrás. No puedes regresar si la aplicación se está haciendo ya. Tiene que ser en el Nuevo Testamento. Entonces, regresar para atrás es decir, bueno, sí, el Nuevo Testamento, pero esto ya pasó. Puede quedar la idea, pero realmente creo yo que si encaja, tiene que quedarse en su tiempo y en su lugar. Y si lo dejamos en su tiempo y su lugar, tiene que ser en el Nuevo Testamento, y tiene que ser en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo después de Pentecostés, en el tiempo después del establecimiento de la iglesia, igual como lo que hemos visto. Entonces, tenemos que recordar que aquí habla de un día, el gran día espantoso de Jehová. Es el versículo 30, lo cual finaliza, ¿verdad? En el versículo 31, perdón, finaliza de esto: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día espantoso de Jehová. Entonces ahí está la pregunta, ¿a qué día está haciendo? ¿Cuál es este día que está haciendo referencia? Bueno, si este es el caso, y está hablando en este caso, mejor dicho, de la segunda venida de Cristo, como algunos concluyen, y dicen, no, ¿sabes qué? Esto de los prodigios y señales en la tierra son cosas que Dios va a lograr, pero al fin, ya cuando venga Jesucristo. Esos son los señales que va a dar al fin. Tenemos un problema con lo que Jesús dijo. En Mateo 24, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aunque los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, tenemos un problema. Y por eso le decía, yo no estoy de acuerdo con Kaufman, porque Kaufman brinca al fin. No puede ser el fin, tiene que ser en el tiempo. Ahora, déjame se lo explico un poquito más haciendo estas preguntas. Tenemos un dilema. Este dilema es, ¿está hablando del fin del mundo o está hablando de señales que sucederán en la misma era del cristianismo? Y si sí, ¿dónde está esa evidencia? Para eso tenemos que definir. Viendo la palabra del término daré. Recuerden, esto de daré es un verbo, ¿okay? Voz activa. Dios está haciendo la acción. Dios es el único que la puede hacer, porque Él es la posesión del verbo de esta oración. Lo que viene son las consecuencias de lo que Él está haciendo. Dice que dar algo, poner algo, otorgar algo o a alguien, y
o permitir algo. ¿Okay? Esto conlleva la idea de colocar un objeto o idea en poder bajo el control de otra o de otra persona, lo que implica el valor del objeto. ¿Okay? Dice Dios, yo voy a dar, yo voy a colocar, yo voy a poner o voy a permitir dar lo que yo tengo para darle un valor. ¿Se acuerda que le decía el hermano cuando dijo del Espíritu? Dios al dar el aliento de vida a Adán, dio el valor al ser humano. Lo clasificó más alto que cualquier otro ser en la tierra. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de eso? Que cuando cuando Dios crea a Eva, la Escritura no dice esto, pero es implicado en el texto, porque Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Adán ya tenía esto. Ahora, lo más maravilloso es cuando vienen los hijos. Ahora estos dos seres humanos pueden producir no solamente su misma simiente, esto es otro ser humano, sino producir, transmitir, crear un individuo en su vientre que ya tenga un alma. ¿Sabe qué maravilloso es eso? Que ya tenga un alma, que ya tenga el valor de Dios. Por eso esa gente que dice que la aborción, que un niño no es una criatura, es decir, que esa alma no tiene valor. Es decir, que Dios no tiene valor. Porque Dios depositó un alma en cada criatura. Y cuando esa criatura se está formando, tiene un alma. Es importante recordar el valor que Dios está depositando. Él va a dar, Él está otorgando. Esto quiere decir que Dios es quien pone el valor a sus siervos y a sus siervas, ¿se acuerdan? El valor ahora son míos. Yo los compré. Yo di el pago, yo di el precio. Yo di a mi hijo, a los cuales ha derramado su espíritu. A ellos por eso les otorgué esa oportunidad, porque yo permito. Y a través de ellos voy a permitir que se logren cosas, maravillas, señales. Eso es lo que viene en prodigios. Ahora, cuando usted y yo veamos esto, vamos a ver que la palabra prodigios, mofet, son maravillas, milagros y señales. Los prodigios que Dios manifiesta son con el fin de que reconozca al mundo quién es el pueblo de Dios. Ahora, déjame digo esto a través de este estudio. Los milagros se vieron en un tiempo, tuvieron un propósito, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Estos prodigios, estas señales que Dios estaba permitiendo y que iba a permitir que se llevaran a cabo, tenemos el ejemplo de que en tiempos antiguos Dios a través de sus siervos hizo grandes señales. Desde el capítulo 7 usted mira que la primera señal que hace Dios con Moisés es que la vara de Aarón se convierte en serpiente. La segunda señal es que el río se convierte en sangre. Pero esa es una de las más grandes que todo el pueblo pudo ver. De ahí en adelante hasta el capítulo 10 vemos la muerte de los primogénitos. De ahí en adelante encontramos al profeta Elías y todos los otros profetas que podríamos mencionar, todas las otras señas. Sin embargo, Elías dijo, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a este capitán con sus 50. Y así sucedió. En Segundo de Reyes, capítulo 1, del 10 al 15. Ahora, Dios hará estas mismas señales con sus siervos. ¿Ok? Después del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 9, y podría regresarme hasta el capítulo realmente 8 y hablar un poco de los samaritanos y lo que sucedió y de cómo Dios estaba trayendo sanación a aquellos que estaban cojos, enfermos, de cómo Dios trajo esta santidad. Se puede hablar desde el capítulo 8. Pero en el capítulo 9 encontramos que hay una luz que resplandece y Saulo cae al suelo. Eso no puede ser por
obra de hombre. Este fue Dios. Intervino directamente, manifestando una luz y cegando tanto a Saulo como a aquellos que oían la voz sin ver nada. Encontramos más adelante en el capítulo 10, versículo 44, cuando el Espíritu Santo viene a ser derramado en Cornelio y aquellos que están en su casa. Estas son una manifestación de Dios que el hombre no puede hacer. Ni siquiera se esperaba Pedro que esto iba a suceder. Entonces vemos Dios haciendo señales, haciendo prodigios, incluso usando a su pueblo, pero Él confirmando que Él está con ellos. Si usted recuerda eso, usted va a poder ubicar el tiempo. En el capítulo 12, versículos 7 al 11, habla de cuando Pedro es llevado a la cárcel, viene un ángel y le dice a Pedro, levántate, ven conmigo. Inmediatamente las cadenas se le caen, las puertas se abren. Dios intervino milagrosamente, sí, son señales. Incluso cuando llega a la casa y toca, la persona que lo mira dice, hey, es un fantasma, es alguien, y no le creen, no le quieren abrir a Pedro, porque no creen que es él. So vemos como Dios interviene. Después del día de Pentecostés, sí, había señales, había prodigios. Y lo podemos continuar en capítulo 13, etcétera, etcétera. Todo el libro de Hechos nos habla de esto. A la misma vez, Dios hizo señales al otorgarle la oportunidad a sus siervos que recibieran el Espíritu. ¿Okay? Si me regresé en Juan capítulo 3, del 3 al 5, por la razón de que dijo al menos que nazcas del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua y del Espíritu viene el bautismo. ¿Sí? Entonces todo refleja o regresa otra vez al día del Pentecostés, la acción que se tiene que llevar a cabo para poder ser un hijo, una hija de Dios, un cristiano, un creyente, etcétera, etcétera. Estos son los prodigios. Pero déjenme aclaro aquí un poquito más: sangre, fuego, columnas de humo. ¿Okay? Esto es donde va a decir usted tal vez, a ver, ¿cómo va a explicar la sangre, el fuego y la columna? ¿Cómo explicar esto? Si es en el tiempo del cristianismo, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión? Bueno, sangre, en su idioma original, dam, literalmente implica sangre de animales o de seres humanos. Tiene muchas aplicaciones simbólicas, ¿okay? Literal es solamente sangre, tanto sangre de sacrificios, pues, de los animales, sangre del hombre, ¿verdad? Que también se derrama. Cuando Caín mató a Abel, dijo el Señor, la sangre me llama a mí de tu hermano, ¿verdad? Entonces, metafóricamente, literalmente sangre, pero simbólicamente implica una sola raza. De Adán, de una sola sangre, de un solo hombre, viene el ser humano. Raza, ¿verdad? Romanos 5, del 12 al 14, también implica el gran poder de Dios, o la sangre. Éxodo 7, del 14 al 25, cuando cambia aquel río Nilo en sangre. Es una manifestación poderosa de Dios. Y lo que Dios usa para expiación o redención de los pecados. Apocalipsis 1, el versículo 5, cuando usted y yo vemos, otra vez simbólicamente, en este caso, ¿verdad? Cuando vamos al agua, lo que usted y yo vemos es agua, lo que Dios mira es sangre, la sangre de su Hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que en el bautismo es cuando la persona tiene contacto con la sangre de Cristo al obedecer, se reviste de Cristo, por consiguiente sale revestido del Hijo y ha sido completamente redimido de sus pecados. Apocalipsis 1:5, alguien que lo tenga, por favor, de la lectura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuándo nos lavó con su sangre? Sería la pregunta. Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿En dónde? Cuando te bautizas, lavas tus pecados. Cuando te bautizas, tienes contacto con la sangre de Cristo. Esto es muy importante recordar. La redención del ser humano por los pecados
Dios lo da a través de sangre. Esto iba a suceder, era una de las señales. Recuerde, todo es de señal. ¿Era una de las señales a través de la sangre? Sí, una de las señales. Ahora, vamos a movernos rápido porque el tiempo se nos va. El fuego. En el hebreo esh significa fuego o lumbre o llama. Diría uno literalmente, pues esto es lo que es. No hay mucha explicación literal, pero simbólica. Simbólica tiene el sentido de un fuego para luz. Así posiblemente traducido una antorcha, refiriéndose a una teofanía. ¿Sabe qué es una teofanía? Teofanía es una manifestación de Dios. Teo, Dios, fanía, manifestación. La teofanía, según la antorcha, la manifestación de Dios, ¿se acuerdan cómo se le apareció Dios a Moisés? En una salsa que ¿qué? Era fuego. Incluso Dios dice que Él es fuego consumidor. ¿Sí? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que aquí Jesucristo reclama decir, yo soy la luz del mundo. Una antorcha, algo que alumbra, una luz, fuego. Lo que se está usando aquí no es literal fuego, está usando lenguaje simbólico, hablando de que Dios a través de las señas va a ser fuego, va a ser luz. Cristo fue la luz del mundo. Los creyentes somos motivados, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Y la palabra de Dios, Salmo 119, 97, lámpara a mis pies es tu palabra, lámpara a mis pies. Segunda de Pedro 1:19, alguien que lea ese pasaje para que recuerde lo que Pedro está diciendo con esto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día, dice, esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha, la palabra de Dios, hasta que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, se manifieste en nuestras vidas. Sea Él al que reflexionamos en lo que hacemos. Entonces, el fuego, columnas de humo, ya vimos la sangre, ya vimos el fuego. La sangre vimos de cómo es la manifestación de Dios en ahora pagar el precio, poner el valor. Vemos aquí en el fuego de cómo Dios a través de esto nos manifiesta una manifestación de Él, su presencia. Pero columnas de humo, en el hebreo timrara, significa un mole, y no estamos hablando de comida. Es algo grande, mole denota algo grande, algo, masas de algo. ¿Okay? Compuesto de humo y de finas partículas de carbón resultantes de una masa ardiendo. Su susodicha masa posee una forma aproximadamente cilíndrica. Esto quiere decir como un cilindro. Déjame le explico ahorita, va a decir, hermano, dijo lo mismo, pues es humo. Pero quiero que tenga esto en mente. Cuando algo se está quemando, a larga distancia se puede ver el humo, Cuando llegan los bomberos, ¿qué tanto dura para desaparecer ese humo? Hasta que se consume todo. Hasta que el fuego se apaga, el humo empieza a dejar de salir. Y podemos decir que fue un plazo, un tiempo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo columnas de humo. Las columnas de humo no son literales, columnas de humo. Son simbólicas, porque si razonamos que la sangre es simbólica y que el fuego es simbólico, tenemos que razonar que esto es simbólico también. No podemos decir que uno es literal y el otro es simbólico. Y lo que está diciendo Dios con esto es que estas columnas que son simbólicas, tanto como la sangre y el fuego, implican las diferentes manifestaciones del poder de Dios. ¿Los qué? Los milagros.
si Dios se manifestó en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, podríamos decir que serían varios fuegos que se podían ver, pero que iban desvaneciendo, hasta llegar a un punto que se iban a acabar, ya no se iban a ver. Los milagros eran manifestaciones del gran poder de Dios, sanaban enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, aún hasta los endemoniados, por varios pasajes, Hechos 8:7, Hechos 19:12, etcétera, etcétera. Pero que como el humo, los milagros habían cumplido su propósito y van a desaparecer. Una de las cosas que me quedo pensando, y ahorita le comentaba al hermano, el hermano Dave Miller sacó un libro de Modern Day Miracles, que viene siendo, ¿verdad?, milagros de hoy en día, y explica toda esta explicación que le estoy dando. En su información, en su investigación, si tenemos Joel en su contexto, iba a llegar una fecha cuando esto ya no se iba a necesitar. ¿Sabe cuándo va a ser esa fecha? Llegó un gran día. ¿Se acuerdan? El gran día terrible de Jehová. ¿Se acuerdan de esa fecha? Lo vamos a ver más adelante. No creo que nos alcance el tiempo, al menos que se quieran pasar, hermanos. Pero es tan importante ver esto, de cómo se encaja en su tiempo, que cuando usted y yo ya vemos que va a desaparecer, porque la Biblia nos dice, y este pasaje que está aquí lo vamos a ver en la clase de Zacarías. Lo voy a escribir todo 1 Corintios, de principio a fin, de cómo dividirlo y tenerlo en su sección, para que usted lo entienda. Y si usted lo entiende cómo se divide, usted va a poder concluir exactamente como la Biblia concluye. Y no puede sacar la gente fuera de su contexto algo que está dirigido, explicado. Ok, eso tenga esto en mente. No podemos avanzar más de aquí porque lo que sigue es demasiado. Okay. Es mucha explicación que hay que hacer. Tenga esto en mente. Vamos a regresar a esto para la próxima semana, Dios mediante, porque quiero volverlo a traerlos a los milagros. Y el domingo, Dios mediante, vamos a volver a hacerlo. Pero quiero que tenga esto antes de cerrar. Dios ha hecho muchas señales. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, nos dice que muchas cosas que no se escribieron en este libro hizo Jesús. Pero estas que se escribieron, son suficientes para que creas. Si tú reconoces a Jesús en tu vida, si tú decides sujetarte bajo su voluntad, bajo su autoridad, si tú te entregas, Él promete aceptarte como tu hijo, que tú seas su hijo de Él, adoptarte, que tú seas su hija, que tú seas su hijo. Él va a ser tu padre, tu proveedor. Él va a ser todo tu Dios, si tú así lo decides.